Ponte cómodo. Contén la respiración. Y goza de mi lectura. Hueco. Escrito por Ixchel. Y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Festival del Terror, Lunas de Octubre 2021. ¿Tienes miedo? No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la injusticia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Corintios 6:14. Nunca pensó que volvería a sentir la opresión que solo la culpa y el arrepentimiento eran capaces de arremeter. Estaba ansioso, cohibido, inestable, mientras que las palabras de aquella dulce chiquilla de ensortijadas y enmarañada melena hacían eco en su cabeza. Palabras que había provocado que aquel ente que residía en su interior fuera succionado por una espiral de recuerdos que les fueron devolviendo de a poco los verdaderos motivos por el que había aceptado aquel aberrante estilo de vida que no le enorgullecía, a pesar de que era la única alternativa que se le había ofrecido para recuperar algo que le fue arrebatado. Se introdujo tanto en su papel de ejecutor que había ido olvidando de a poco la verdadera causa por la que aceptó en primera instancia convertirse en aquello. Solo bastó que un par de ojos esmeraldas le sostuvieran la mirada para comenzar a dudar. Y eso no era bueno, no a esas alturas. Sentado sobre una elegante silla y delante de un espejo, el cual se encontraba, como la mayoría de los cristales que había colgados o tendidos en la mansión de los Britter, cubierto por una sábana de colores dudosos, Emanuel Britter estaba siendo torturado por algo más que el infierno interno que estaba en ese instante clamando por que se dejara, una vez más, arrastrar al pozo del olvido, lugar donde su conciencia reposaba para no ser testigo de sus inhóspitas acciones. «¿Papi?» Una pequeña voz, misma que no olvidaría ni en 1.000.000 de años si hacía escuchar, provocando que Emanuel elevara su rostro y alejara sus manos de éste. El hombre miraba con ojos llorosos a todas partes, buscando a la dueña de aquella angelical voz que resonaba en aquel solitario espacio al que él acudió después de haber intentado proceder con la tarea que demandaba el contrato que él y su esposa habían firmado hace un tiempo, y que ahora no estaban tan seguros de dar continuidad después de haber caído en cuenta en algo tras escuchar lo que el nuevo miembro de su familia le expresó con voz trémula e inocente. «Se supone que me adoptaron para construir una familia, no para destruirla».
Otra vez el eco de las palabras de aquella niña, mismas que se confundían con el llamado de su pedacito de cielo, el cual no se hallaba con ellos por el momento, se hacían escuchar, poniendo a prueba su cordura. Emmanuel persistía con su búsqueda sin siquiera levantarse del asiento que ocupaba, pues algo le decía que si se levantaba de la silla, ya no iba a tener comunicación con ella, y eso no se lo podía permitir, no después de haber arrebatado tantas vidas inocentes para tener un simple contacto con la dueña de aquella infantil voz espectral, la cual tenía tiempo sin escuchar. Hasta ahora. Papi. Papito. ¿Me escuchas?, preguntaba la infantil voz con evidente angustia. Sí, mi amor, mi ángel, te escucho perfectamente, hablaba Emmanuel mirando a todas partes, con el corazón y los sesos a punto de reventar por la zozobra que lo invadía al no lograr dar con ella. Solo uno, papi. Solo un pequeño sacrificio más nos queda para estar juntos al fin. El señor Britter podía percibir el dolor en las palabras de su pequeña Casey, y eso incrementaba el suyo aún más, despertando otro sentimiento entrañable como lo era el anhelar tenerla materializada ante él, para así poder darle uno de esos abrazos de amor paternal, de esos que había compartido en innumerables ocasiones con la chica de bucles dorados desde que ésta entrara a sus vidas. Nunca estuvo entre sus planes sustituir a su querida Casey. Muestra de ello era esa vida que había elegido para recuperarla. Pero la llegada de Candice había cambiado absolutamente muchas cosas. El conocerla fue como ver el sol por primera vez luego de haber estado recluido en un siniestro calabozo por mucho tiempo. Esa chiquilla, con su ternura y picardía, había logrado derretir esas murallas de hielo sólido que fue construida la noche que aceptara aquel infernal trato, con el único fin de dormir esa parte que identifica al humano y que lo encomendado se realizara con absoluta eficacia. De repente sintió como unas manos invisibles tomaban su rostro y lo obligaban a ver a un lugar en específico, haciendo que Emmanuel quedara petrificado ante el torrente de recuerdos que se mostraban literalmente ante él, como si fuera inducido por uno de esos proyectos que mostraban fotografías a través de un juego de luz en una pared lisa. Ante él se mostraba la vez que rescató a la chica que hoy era miembro de su familia y a la amiga que la acompañaba, pues habían sido arrastradas por la corriente del río y él, junto con uno de los trabajadores, las salvaron de una muerte casi segura. Había sido una grandiosa coincidencia encontrarse con aquel par de huerfanitas que le pareció un regalo del señor obscuro para ahorrarle la molestia de internarse en una prolongada pesquisa entre la población infantil de aquel singular pueblo llamado Leywood, ya que su esposa estaba lo bastante débil para aventurarse en una extenuante búsqueda y él no tenía ese don para percibir el aura correcta que se necesitaba para el ritual. Él solo era el que ejecutaba. Recuerda que no estaba en su sentido conocer a esa muchacha, que el señor obscuro la puso en su camino a modo de regalo para poder regresar a Casey con ustedes. Esta vez hablaba una voz detrás del señor Britter, misma que parecía ser la dueña de aquellas invisibles garras que ejercían presión en su rostro para que continuara viendo las imágenes ante el telón que cubría el espejo, las cuales habían sido sustituidas por unas más tétricas, donde se podía observar a un hombre
decapitar en diferentes escenarios a un montón de seres ingenuos, mientras una gran sombra extendía detrás de él y lo ayudaba a realizar una especie de ritual con la sangre que brotaban de aquellos cuerpecillos. Emmanuel se reconoció de forma inmediata entre ese montón de representaciones gráficas, así como a cada una de las víctimas que sacrificó para avanzar en su misión. Negándose a continuar, viendo todo aquello, él intentó echar la cabeza hacia los lados, pero el ente no se lo permitió, haciéndole volver el rostro. Yo creo que sería mejor continuar buscando. Exteriorizó al fin aquellas palabras que le había costado tanto construir, pues esa parte muerta en él la rechazaba, y al parecer todo lo demás también, pues todos los objetos a su alrededor comenzaron a elevarse y estrellarse contra el piso y las paredes con poderío, dejando ese característico eco de la destrucción resonando alrededor, y las pezuñas de aquel ente enterrándose en su carne. Tal parece que las garras que ejercían presión sobre sus pómulos habían arañado su piel, pues sentía un incómodo ardor cada vez que hilos de sudor tocaban ciertas zonas, arrancándole uno que otro gesto de dolor. Otra fibra se ha despertado en mí, pensó, reconociendo esas cualidades que sólo podía tener una persona con una conciencia intacta, pues un hombre hueco, como se había convertido él, nunca hubiera siquiera transpirado ante esa situación, mucho menos sentido un dolor tan minúsculo como el de unas simples uñas enterradas en su piel. Fue moviendo las manos que hasta ese momento descansaban sobre el reposo de su asiento, como una forma de distraer su atención de lo que el ente intentaba recordarle. Pero el intento de desviar su atención fue en vano, ya que cada vez que miraba sus dedos con ojos entornados, ya que no podía mover la cabeza con la libertad que hubiera querido, se daba de bruces contra su cruel realidad. Podía observar en cada rotación de sus manos cómo es que las había utilizado para arrancar tantas vidas, cual si fuera un dios de la muerte, con ello añorando retroceder el tiempo para denegar el trato realizado. No era estúpido. Sabía que no podría renunciar a aquello así nada más, que aunque pudiera encontrar una alternativa para revertir todas aquellas acciones, las consecuencias serían altas, porque todo tenía un costo. Nunca pensó hallar la sensibilidad detrás de unas simples palabras, aunque más que lo dicho, fue por quién y cómo lo había dicho. No cabía duda que la anciana que le había cuidado en todos esos años decía palabras cargadas de razón. Esa chiquilla tenía magia. Era un ángel travieso que se había escapado de los cielos y había caído en sus manos para hacerlo entrar en razón. Hasta su esposa se lo había dicho, pero él no escuchó, pues en aquel entonces él era un ser hueco, que era manejado por aquella necesidad de entregar al tiempo lo encomendado, mientras que su lado racional, su humanidad, estaba levitando en lo húmedo y gélido pozo del olvido. De pronto, un llanto se hizo escuchar, y Emmanuel supo que su hija estaba sufriendo por su culpa, porque estaba anteponiendo la vida de otra persona ante su posible vuelta. Apretó fuertemente los párpados, a su vez que sus puños, para exprimir aquellas lágrimas que no lo dejaban avanzar, a la vez que maldecía internamente por el regreso de su humanidad. «¡Ay, mi amor!», habló, impulsado por la desesperante reacción de su hija, cuyos llantos hacían polvo su voluntad. «Papito no quiere saberte sufriendo, princesa mía». Quería brindarle un poco de sosiego, al menos con palabras, a su pedacito de cielo, ya que no contaba con otro método para brindarle seguridad.
Debía al menos valerse de algo para calmar esa zozobra que los inundaba a ambos. Papito te ama, y en nombre de ese amor encontrará una solución a todo esto, cariño mío. Papito, papito, ayúdame, por favor. Su voz espectral, en cada golpe de palabra, se escuchaba cada vez más angustiante, con más desespero. No es bonito este lugar. Es espantoso. Tengo miedo, mucho miedo, papi. Otro sollozo que dejaba imposibilitado a Emanuel. Yo te aseguro que te liberaré de ese calvario, a la que mi necedad te ha llevado, princesa. Refiriéndose a su irresponsable manera de proceder ante la primera opción que se le ofreció para devolverla a su nido. Todo este tiempo sacrificando infantiles almas a nombre de un sentimiento tan terrenal. Una vez más hablaba el espectro a su espalda, quien hasta entonces se había limitado a solo escucharlos, interrumpiendo el diálogo entre padre e hija, para que en la ronda final salga con que declinarás, con la ironía pegada en cada palabra que articulaba. «No estoy declinando», exclamó el señor Britter, provocando que las garras se hundieran más en sus pómulos. «Solo estoy posponiendo la tarea hasta que se encuentre otra personita». «Me temo que eso no será posible», dijo con tono jocoso el espectro, librando el rostro de Manuel. «¿Por qué no será posible?», preguntó tratando de dar con la otra voz, pero igual que a su hija no lograba ver. «Porque lo que el señor oscuro quiere, él lo obtiene». Como si con esa explicación fuera más que suficiente, pero luego, después de un suspiro continuo: «¿No pensarás que todos aquellos chicos que has ultimado han sido por casualidad?» «No, pero como ella, de seguro habrá otros». Quería llegar a una negociación a costa de lo que sea por esa muchachita a la que había llegado a querer como a su propia hija, a la cual no estaba abandonando porque no estaba renunciando a continuar a ser el ejecutor de almas. Solo quería volver el eje hacia otros horizontes. «No entiendes nada. Esa chiquilla trae consigo un don, un tanto inusual», dijo aquella voz intentando persuadirlo. «Eso lo sé», dijo Emanuel, sonriendo de medio lado a la vez que los momentos especiales compartidos con ella llegaban a su cabeza. «No me estás entendiendo para nada. Ella, la chica esta, Candice es como lo has llamado. Vaya, es raro que tomen en cuenta el nombre de un expulsor en su forma humana», dijo a manera de asombro, queriendo parecer más humano. «Ella tiene el don de hacer que las personas que la amen con demasía perezcan de alguna forma, emocional o físicamente». El señor Britter se quedó un tanto conmocionado por lo escuchado. No podía creer que una persona tan bonita, en todo el sentido de la palabra, pudiera albergar en su interior tal poder. Definitivamente no era posible. «No creo ni una sola palabra», expresó. «¿Acaso crees que te digo esto para que nos creas? ¡Qué iluso! Lo cierto es que si quieres que el mundo tenga a un sujeto como esa niña que irradia luz u obscuridad, ya lo dije. Todo es como se quiera ver.
A ella o se le odia o se le ama. De ti depende. ¿Y quieres quedarte con solo el espectro de tu hija? No tenemos inconveniente en dejarte ir. Su lado racional estaba actuando demasiado rápido, aunque no tenía su humanidad por completo, cosa que agradecía. De lo contrario, estaría preso del remordimiento y no podría ni decir ni hacer nada más que llorar. Las palabras que había dicho el ente resonaban como tambores en su cabeza, haciéndole entender que su hija nunca más estaría con ellos de su forma humana, comprendiendo que todo era parte de un cruel juego en donde el Señor Oscuro y todos sus demonios saldrían ganando de todas formas, pues éste solo quería succionar las habilidades con las que nacían aquellas inocentes criaturas para engrandecer su poder. Emmanuel se quedó estudiando la situación. Sabía que debía de hacer un sacrificio demasiado grande ante la petición que pediría a continuación. Como hombre de negocios, sabía que debía dar un valor que fuera igual al trabajo que había venido realizando durante todo ese tiempo. «Quiero renunciar a mi trabajo de ejecutor», dijo al fin, al recordar una cláusula que venía en el contrato que había firmado. Solo esperaba que su hija Casey comprendiera su proceder. Después de haberle demostrado a su esposa de que existía la posibilidad de tener un hijo a través de la adopción, la noche anterior, cuando compartieron junto a la pequeña pelinegra de adorables ojos azules, Diana Breeder no tuvo la otra que bajar la guardia y dar su consentimiento a esa aventura que la sacaría de la depresión en la cual estuvo recluida desde la muerte de Casey. En su vida solo tuvo una sola oportunidad de alumbrar una vida, y el proceso de incubación de ese ser fue un tanto mortificante, pues los malestares no dejaban que hiciera mayor esfuerzo del que trasladarse del baño a su cama y viceversa. Eso, y que estuvo a punto de padecer en el momento de traer a su pequeña al mundo, por lo que su esposo y ella trataron a la pequeña Casey con el mayor cuidado con el que se puede tratar a un regalo tan maravilloso y literalmente único como lo fue ella. Por ello, no fue de extrañar que la señora Breeder sucumbiera a una desagradable depresión, donde buscaba cientos de métodos para reunirse con su hija, y por poco cae en uno de esos procesos descabellados y peligrosos que, si no fuera por la intervención de su esposo, a quien ella nunca logró arrancarle el cómo o a través de quién se enteró de que ella visitaría a una señora que practicaba artes oscuras. Los días posteriores a ese bochornoso episodio, Diana volvió a encerrarse en sus aposentos mientras que su señor esposo trataba por todas las maneras posibles de reanimarla, pero ésta no entraba en razones y solo llamaba a la muerte para que la ayudara a reencontrarse con su hermosa princesa, hasta que, un buen día, el señor Breeder llegó todo empapado, y ella se preocupó creyendo que él había intentado suicidarse y que Rodolfo lo había detenido, cosa que provocó un ataque de histeria en ella, y Emmanuel no tuvo de otra más que abofetearla tras varios intentos de calmarla, pero nada. En la noche, cuando la situación estuvo más calmada, él la sorprendió al llevarle a la pequeña Annie a su habitación, señalándola a ella como la responsable de que esa tarde estuviera todo empapado, narrándole lo sucedido. Diana la abrazó y le pidió perdón varias veces, sintiéndose avergonzada por cómo reaccionó, y él la amarró en un abrazo, utilizando ese instante para exponer la idea de adoptar a la niña que reposaba en un lado de su cama entretenida con uno de los antiguos juguetes de su princesa, algo que Diana tardó un buen rato sopesando, pues aún no se sentía preparada para llenar con otra persona ese vacío que dejó Casey. Pero Emmanuel la terminó de convencer con esa elocuencia que lo caracterizaba. La verdad es que, una vez que estuvieron en el hogar de Pony
y que por fin conocieron a la otra chiquilla que estuvo acompañando a la adorable Annie y que, por algún motivo, se había escapado de la hospitalidad que le dio el señor Britter, Diana fue conducida por un extraño sentimiento de declinar en adoptar a la chica de ojos azules y en su lugar llevarse consigo a la encantadora niña de enmarañados bucles dorados que inspiraba esa aura pícara que caracterizó por tantos años a su niña Casey. Pero su esposo la tomó del antebrazo y la condujo hasta donde estaba la hermana religiosa y la señorita Pony, a quienes éste tuvo la gentileza de dar por sentado la decisión de llevarse a Annie bajo el asombro de su esposa, ya que ésta tuvo la delicadeza de expresarle lo que sintió desde el momento que vio a la rubia. Pero Emmanuel ya había tomado su decisión. Para la hermana María y la señorita Pony, no les fue desapercibido esa inusual reacción de tristeza que cubrió el semblante de la señora Britter al escuchar la decisión de su esposo, mucho menos que a éste también pareció afectarle de igual manera su propio proceder, cosa que les extrañó a ambas mujeres, que se miraron entre sí, frunciendo el entrecejo. «Miss Pony, ¿no cree necesario hablar con los señores Britter para evaluar su pronta decisión?», se decidió a hablar la hermana María una vez que los esposos se alejaron. «No somos quienes para refutar su decisión, hermana», expresó la mujer de anteojos muy poco convencida. «Sabe mejor que nadie que cada día nos llegan más niños y menos patrocinios, por lo que no nos podemos dar el lujo de declinar lo que aparentemente parece ser una buena adopción». «Pero, Miss Pony», la religiosa podía ver la poca emoción tras esa adopción. «Míralo de esta manera, hermana. Los señores Britten sufrieron la pérdida de un hijo, por lo que no es de extrañar que se muestren poco atraídos a la idea de adoptar. Mas, sin embargo, han tenido el coraje de llenar ese vacío con una buena acción», exteriorizó para terminar de convencerse a sí misma de la forma más lógica. María desvió la mirada hacia la pareja de esposos que se reunían con la pequeña Annie, a quien se le veía más feliz que al resto, pues al contrario de Candy, ésta sí tenía el anhelo de tener una mamá y un papá. Diana, a su vez, miró por sobre los hombros a la chiquilla que le recordara tanto a su traviesa y difunta niña. No pudieron hacer más nada que colocarse la mano en el pecho, donde sintió y creyó oír que algo se le quebraba por dentro. No sabía por qué, pero sentía que ya había convivido con aquella chiquilla, a pesar de que no estuvo la tarde aquella donde su esposo la rescatara junto a sus perros y el capataz de la casa que habitaban. Por su parte, Emmanuel estaba más destrozado que su esposa, pues él, más que nadie, era consciente de todo lo que había pasado, pues había intercambiado la recompensa que le tocaba por las vidas que había arrebatado, renunciando a la posibilidad de convivir con sus dos hijas, porque así, a pesar de todo, consideraba a Candy. Aunque tenía la seguridad de que su hija Casey había sido liberada de ese terrible lugar en el que estuvo por tanto tiempo gracias a un absurdo trato, por las noches no lograba conciliar el sueño, pensando en que, como él, habían otros ejecutores allá afuera, secuestrando de manera legal a seres con toda una vida por delante, fungiendo como una clase de justiciero en nombre de una falsa promesa. Después de tantos berrinches y cambios de parecer de la pequeña afortunada, pues ésta se negaba a dejar atrás a quien consideraba su hermana gemela al saberse encontradas el mismo día y a poca distancia la una de la otra, conmoviendo a cada uno de los presentes ante la inminente despedida y las promesas que éstas se hacían, subieron al carruaje en silencio, sintiendo el mismo sentimiento de congoja. Candy agitaba sus manitas con lágrimas en los ojos, a la vez que repetía las promesas que su hermana y ella se habían hecho apenas minutos. No conforme con lo que hacía y decía, fue corriendo hasta la colina donde por tantos años había jugado con Annie, a su vez que continuaba repitiendo aquellas palabras mientras el carruaje de los Britter seguía en su campo visual, sin siquiera ser consciente que partía más de un corazón con lo que vociferaba. Annie podía ver el dolor que emanaban sus nuevos padres, comprendiendo con aquello que la favorita de todos sería siempre Candy, la dulce y revoltosa Candy.
ante ese pensamiento, fundiéndose en un mar de resentimiento, mientras una discreta voz le susurraba al oído algo que la hizo reír y sentirse triunfante. Dentro de Annie, un hueco iba creándose poco a poco, y aquel sentimiento de amor que durante toda su existencia había tenido hacia su hermana fue dando paso a uno totalmente contrario. O la amas o la odias. Aquella voz continuó susurrando y ocupando el lugar que hasta unos minutos antes ocupaba el amor fraternal por la rubia. No ahora, no pronto, pero algún día aquella chiquilla llena de luz alcanzaría su destino a manos de quien menos podría esperar. Cuando no hay odio dentro, no hay ningún enemigo fuera. Proverbio hindú. Fin.